Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en esta emisión de Hagamos Clic, ya correspondiente a este 16 de septiembre del año 2023. Y que viva México, ¿verdad? Así es, que viva México, señores. El día de hoy vamos a festejar de una u otra forma, pero tranquilos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saludo con mucho gusto. Y fíjate lo que son las cosas. Es un mes para acordarnos de nuestro legado histórico, de que somos mexicanos, festejar, sentirnos orgullosos del país que tenemos, a pesar de todos los problemas que pudiéramos tener en cuestiones de política, inseguridad, etcétera. El país es el país y yo creo que México es mucho más grande que sus problemas, Vero. Sí, más grande que los problemas y ahorita es cuando más nos unimos en estas fechas. Eso sí, decidimos festejar de una u otra manera, pero bueno, hay que seguir en la lucha de que todo esté bien con nuestro México querido. Por supuesto que sí. Y bueno, hoy vamos a tener algunas notas muy interesantes. Ustedes saben que estamos recopilando a lo largo de la semana alguna información de interés para llevárselas a ustedes justamente con la intención de poder interactuar, de que nos den su opinión, a ver qué les parece. Algunas son notas de carácter periodístico, otras son de carácter investigativo, pero la idea es que generemos una conversación. Así es, y que todos ustedes se unan a Hagamos Clic. Cada semana ya saben que estamos aquí presentes y les traeremos muy buenas noticias, notas curiosas también, que ya saben que nos gusta eso de las notas curiosas y ahorita vamos a platicar sobre eso. Muy bien, pues vamos a iniciar con una nota que llamó muchísimo la atención y es una nota que nos preparó Vero sobre este artista colombiano que falleció. Ya falleció. Así es, muere Fernando Botero, el famoso pintor, escultor colombiano, reconocido por sus grandes volúmenes más allá del mundo del arte. Alguien un poco eh, que tiene una forma muy artística, muy exclusiva, ¿no? De sus artes. Pero bueno, Fernando Botero, el más reconocido pintor y escultor colombiano de la historia, falleció este pasado viernes a los 91 años de edad. Medios colombianos informaron que el artista murió en Mónaco después de que una neumonía tuvo que ser atendida en un hospital en el norte de Italia, donde reside hace ya varias décadas. Su esposa, la artista Sofía Bari, murió también hace 5 meses. Las obras de Botero, que han sido subastadas por hasta 2 millones de dólares, dieron la vuelta al mundo. Sus cuadros, destacados por personajes de grandes volúmenes, se exhiben en los museos más importantes y sus esculturas han adornado calles y plazas de grandes capitales, incluidas entre ellas pues Madrid, París, Londres y Roma. Sus primeras fuentes hablan que Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Su padre, David, era un comerciante venido del campo que murió a los 40 años, su madre, Flora Angulo, quien murió en 1972. Diferentes biografías del artista han reportado que si bien no fue criado en una familia creyente, su primer contacto con el mundo del arte fue a través de la religión, faceta clave en la sociedad antioqueña de entonces. El Museo de Antioquía, el más importante de la ciudad, dedica hoy gran parte de su colección al llamado maestro, quien fue uno de los más importantes propulsores de la entidad, que está al frente de la Plaza Botero, donde se encuentran varias de sus esculturas. A los 12 años, Botero ingresó a una escuela para toreros en Medellín, una enseñanza que realmente marcó su vida y parte de su obra. De hecho, la primera obra que vendió a los 16 años en un mercado antioqueño tiene una estética influenciada por la tauromaquia, según relató el artista. De adolescente fue expulsado de la secundaria por un artículo que escribió elogiando a Pablo Picasso y por sus dibujos que, según los sacerdotes de la escuela eran pornográficos. No sé qué te parezca a ti, Armando. Fíjate, a mí su obra me gusta. Y hay compañeras mías que están dedicadas al arte, que les llama mucho la atención, hacen ilustraciones. Nuestra compañera que todavía no quiere hablar de inteligencia artificial, que empieza con M, que vive en Mexicali, hizo una ilustración, a ver si pronto podemos conseguirla, más que nada que nos las preste para poderla mostrarla entre otras piezas que tiene mi amiga Maggie. Y sí es muy interesante la forma grotesca, la forma ilustrativa que ha hecho de muchos personajes en la historia Botero, y que en la alta sociedad o en las élites que en algunos lugares de Europa hizo,
se molestaron mucho por ser tan grotesca y por burlarse de los personajes en la sociedad. Sí, y esto sucedió más o menos como una similitud con los impresionistas, allá en la época en Francia, por ejemplo, durante este movimiento del impresionismo, los clásicos no consideraban arte al impresionismo. Y después de ahí, no les dieron un lugar en el Museo del Louvre, por lo tanto los mandaron al Museo de Orsay, que era una antigua central de trenes, y lo que son las cosas, ¿no? Ahora el impresionismo se cotizó como nunca, ¿no? Cézanne, Monet, etcétera, un Chagall. Pero en el caso de Botero es muy curioso porque una de las piezas que despertó una polémica fue esta que estamos viendo a continuación, que es una Mona Lisa rechonchita, gordita, de volúmenes pues un poquito grandes, etcétera. Y de ahí él decidió tomar esta línea, la cual pues fue muy interesante y obviamente le valió muchos elogios, muchos enemigos al principio en su triunfo, pero después muchos elogios. Y como bien lo mencionas, hay ciudades que están llenas de piezas de Botero porque lo consideran un artista sumamente importante. Fíjate que lo que se comenta en la historia es que a pesar de hacer críticas en cuestiones presidenciables y entre otros lienzos y arte que él propuso, eso fue lo que le ayudó a él entrar en la élite y el que, como dices tú, se pudieran mostrar sus piezas en diferentes lugares del mundo, sobre todo, ¿no? Pero bueno, es un estilo muy especial. A lo mejor no me hubiera gustado que me dibujara porque le hubiera quedado muy bien porque todas son rechonchitas. No, mira, es muy curioso, pero por ejemplo, hay lugares pues que no son tan recomendables turísticamente hablando, por ejemplo, el barrio del Raval en Barcelona, que es un barrio considerado peligroso, ¿no? Pero la gente va ahí por varias razones. Primero por el morbo y después porque hay una escultura de Botero ahí donde todo el mundo va a aprovechar para tomarse la foto. Es increíble como una obra de Botero jale tanto la atención a un lugar que tradicionalmente sería considerado como mejor ni te acerques porque es muy peligroso. Pero es un gran artista. Probablemente al principio no entendamos mucho acerca del arte. Es una cuestión sumamente abstracta. Sí. Hay que pensarle muy bien, entenderle, pero una vez que le tomas el gusto es fascinante, de verdad. Así es, así es. Yo admiro, la verdad, a cualquier persona, cualquier artista, cualquier persona que haga este tipo de obras. Para mí es muy difícil porque yo de veras, o sea, yo sigo dibujando bolitas y palitos para poder hacer algo, pero imagínate la gente que hace las ilustraciones, los lienzos, las piezas de este tipo, a mí se me hacen maravillosas, de mucho respeto. Y bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, algo que llamó muchísimo la atención, Vero, también, que es un tema, bueno, de discusión que no puede faltar y que está lleno de polémica. Yo creo que hay 3 temas de los cuales no debes de discutir, ¿no? Política, religión y extraterrestres, ¿no? Sí, la verdad que es un tema escabroso ahorita. Cada vez se dan a conocer más casos. Yo sí creo en esto. Claro que hay. Y desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahorita ya, por lo mismo de la tecnología, ya hay más forma de poder enterarnos de las cosas y las fotografías, perdón, los videos. Todo esto lo hace más fácil de detectar. ¿No crees? Por supuesto, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y esto viene a colación porque les vamos a platicar qué fue lo que sucedió con Jaime Maussan, que seguramente ya conocen ustedes la noticia. Bueno, vamos a quitar esta imagen de Botero porque ya nos quedamos ciclados ahí. Vamos a cambiar la de Maussan. Bueno, a la par de un anuncio sobre la creación de una dirección para la investigación de los famosos FANI, que son fenómenos anormales no identificados, la NASA le pidió a Jaime Maussan, así como a las autoridades mexicanas, a presentar las pruebas sobre los supuestos cadáveres extraterrestres que presentó Jaime Maussan en la Cámara de Diputados de México. Durante una conferencia de prensa el miércoles en las oficinas centrales de la NASA, el científico presidente de la Fundación Simons, David Spergel, aseguró que cuando tienes objetos inusuales, quieres hacer la información pública para que la comunidad científica la pueda investigar.
Recomendaría al gobierno mexicano, aunque no es nuestro trabajo, si tienes muestras extrañas, hazlas públicas a la comunidad científica del mundo y veremos qué es lo que hay ahí. Asimismo, Spergel, quien además dirigió al equipo de estudios independiente de los fenómenos anómalos no identificados, los famosos FANI, que ya no son ovnis, ahora son FANI, recordó que la institución estadounidense tiene varias muestras de roca lunar disponibles para cualquier científico que quiera trabajar con ellas. Durante el mensaje a medios, el administrador adjunto de la investigación de la NASA destacó que el hacer un anuncio como el que Jaime Maussan hizo en el Congreso mexicano va contra lo que se intenta hacer con la creación de la dirección encargada de los FANI. Quiere decir, mover conjeturas y conspiraciones hacia la ciencia y la cordura, y esto lo tienes que hacer realmente con información. Pero ¿cómo reaccionó la comunidad científica ante estos extraterrestres de Jaime Maussan? Él cobró relevancia después de esto y ya que él acudió a la Cámara de Diputados, se estaba pidiendo a Ibero promulgar leyes que reconozcan la existencia del fenómeno ovni, que cambió su nombre a FANI. Y Maussan presentó 2 supuestos cadáveres de seres no humanos que se hallaron en Perú, de al menos 1000 años de antigüedad, a los que rechazó llamar extraterrestres, pues dijo, se desconoce aún su procedencia real. ¿Qué fue lo que dijo la UNAM? La UNAM defendió sus figuras supuestamente momificadas y refutó a través de un comunicado que los análisis hechos en 2017 por su Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores del Instituto de Física únicamente estudiaron la datación por carbono 14 para determinar la antigüedad supuesta muestra de piel también de 0.5 gramos de tejido cerebral. Agregó que sus estudios no incluyen el análisis de origen de las muestras ni se realizaron tomas del campo por parte de los científicos. Cualquier información que implique la participación del lema en cualquier actividad distinta por la datación de carbono 14 carece de total validez en torno a los dichos de Jaime Maussan. Bueno, fue una noticia que llamó poderosamente la atención, sobre todo que le dio la vuelta al mundo. O sea, en los Estados Unidos se manifestaron, en Europa, en Centroamérica, etcétera. Y ayer estuvo en Latinus Jaime Maussan con Loret de Mola y decía, bueno, la UNAM sí los investigó. Hay una universidad también muy prestigiosa que me está pidiendo que los lleve para investigarlos. Ahí está la evidencia. Y claro, siempre se desmitifican algunas cosas, como bien lo exponía él, que algunos miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana que detectaron anomalías o que supuestamente tuvieron contactos con seres, después son desprestigiados y tildados de enfermos mentales. Y ayer decía Maussan algo que me llamaba la atención y que me hizo un poco de sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que un capitán, un comandante, una alta jerarquía militar, después de tantos años de un encomiable servicio, ahora resulta que está mal de las facultades mentales? ¿No es algo así como que muy extraño? Es un tema muy controversial. Sí, es lo que te iba a decir, es un tema controversial, es un tema que para muchas personas se les hace fantasioso, sobre todo el no creer en estas cosas. Ahora sí que dicen, hay gente que dice hasta no ver, no creer, y bueno, hay que encontrarnos un FANI, ojalá pronto que nos podamos encontrar un FANI, como le están llamando ahora, ya no son ovnis. Entonces entre ovni, FANI o el nombre que le quieras poner, es algo interesante, es algo diferente, no sabemos la verdad es algo desconocido para todos nosotros. La mayoría de la gente desconoce sobre este tema, se le hace a veces hasta chistoso, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante, ojalá que sí sigan demostrando lo que hay, y hasta que no nos tapen la boca, ¿verdad? Porque fíjate, te has dado cuenta, Armando, cómo antaño o hace años, en el pasado, cómo construyeron muchas cosas de los lugares, tanto en México o en diferentes partes del mundo, que no das crédito cuando no había maquinaria para mover asuntos o lugares pesados, para crear torres, para crear pirámides. Es dudoso. Digo, a lo mejor nos vamos a los extremos, ¿verdad? Pero hay que pensar todo ese tipo de cosas cuando realmente ahorita ya sabes cómo puedes hacer, construir edificios y demás, pero en aquella época está de pensarse. Y hay mucho detractor, ¿no? Simplemente yo creo que es muy importante que investiguemos, estemos conscientes de las evidencias, que leamos muchos libros y de ahí que nos formemos un criterio antes de decir sí o no de una manera radical.
Por ejemplo, hay autores, ahora que estabas hablando de las grandes edificaciones de la antigüedad, hay un autor alemán que era un antropólogo, Erich von Däniken, que él escribió un libro muy popular en los 80, El día que llegaron los dioses, donde él claramente hacía estudios de que cómo es posible que esto se haya realizado de esta manera, donde había mucha evidencia, por decirlo así, de una inteligencia no humana que ayudó a construir ya sea las pirámides, etcétera. Se habla sobre el Arca de la Alianza también. Está muy interesante. Por supuesto, a lo largo del tiempo surgieron una cantidad enorme de detractores sobre el mismo tema. Y en este caso, como decía Santo Tomás, ver para creer, pero ahora dicen las personas no, creer para ver, o sea, abre un poco más tu mente. Y lo más probable es que si encuentres alguna evidencia que te convenza de que sería impensable, de veras, no nos da la imaginación para el diminuto tamaño que tiene nuestra galaxia y pensar que somos los únicos que tenemos una cultura, una civilización, realmente está de pensarse entre miles de millones de opciones. ¿Cuántas veces nos han dicho que están entre nosotros, ¿no? Que son gente como nosotros hablamos o lo que conocemos ahorita los humanos, y que están entre nosotros y que son seres sumamente inteligentes y que son personas que están estudiándonos a nosotros, y curiosamente hay gente que los está estudiando a ellos. Entonces te digo, volvemos a lo mismo, es un tema controversial, es un tema muy amplio. Pudiéramos poner muchos ejemplos sobre los ovnis, ahora Fanny, para ver si existen o no existen. Hay evidencias, definitivamente hay evidencias, hay pruebas, entonces hay que ver. Claro, y estamos haciendo este comentario no por un fanatismo exacerbado o porque estamos defendiendo el fenómeno, sino porque fue una nota a nivel internacional, donde el gobierno de Estados Unidos anteriormente develaron de que existen estos FANIs. Y es muy curioso porque algunos videos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fueron justamente aquí enfrente, en la bahía de Ensenada, donde detectaron que habían pasado a gran velocidad, esos videos tenían muchos años en las redes. Y apenas en estos tiempos ya reconocieron de que sí desconocen de qué se trata este tipo de fenómeno, pero el tema da para muchísimo. Podemos hacer un programa especial de esto, no, y nos van a tildar a lo mejor de conspiranoicos, pero está interesante el tema, ¿no? Pues sí, y a cada quien pues que nos ponga su opinión en los comentarios. Y bueno, Armando, vamos a pasar a otra nota. ¿Qué te parece? También un poquito polémica, pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo podríamos volver al pasado? Bueno, ¿cómo será el mundo en unos cuantos años? Crear una máquina del tiempo sería la solución perfecta a estas preguntas, pero ¿es posible desarrollar una manera de traspasar lo que son las barreras y el espacio? Yo creo que son muchas preguntas, pero bueno, antes de ponernos a pensar en viajes en el tiempo, debemos preguntarnos por la naturaleza de esto. Para la física newtoniana o física clásica, el tiempo tenía un transcurrir estable sin importar el observador que intentara medirlo. Sin embargo, en 1905, un físico llega a cambiarnos la visión del tiempo con sus ideas revolucionarias. ¿Quién creen que es? Bueno, se llamaba Albert Einstein, como quieran ustedes pronunciarlo. Aseguraba que el tiempo era relativo. Einstein decía que mientras más cerca se esté de una fuerza gravitacional, como la superficie de la Tierra, más lento sería el transcurrir del tiempo, y proponía un experimento para probar su teoría: sincronizar dos relojes y ubicar uno en la punta de un edificio muy alto y el otro en la superficie de la Tierra. Luego de un tiempo, al volver a acompañarlos, el que estaba en el edificio estaría unas milésimas de segundo adelantado, es decir, que habría viajado unos instantes al futuro. Mientras más alto fuera el edificio, más grande sería la diferencia entre los relojes. Si, por ejemplo, tomáramos a dos gemelos y a uno le mandáramos a viajar a la velocidad de la luz, al regresar sería notoriamente más joven que su hermano gemelo que se quedó esperando en la Tierra. Aunque efectivamente el gemelo más joven habría viajado al futuro, no tendría forma de regresar al pasado, sería un viaje sin retorno.
Este experimento que propuso Einstein no se llevó a cabo con un par de gemelos, sino con 2 relojes atómicos de cesio extremadamente precisos. Uno se quedó en la Tierra y el otro se lo llevaron a volar en un avión durante 40 horas. Al regresar, efectivamente, el que estaba en tierra estaba ligeramente atrasado. Bueno, ahora, ¿es posible viajar al pasado? Aunque por el momento no es posible, sí podemos echar un vistazo a con una máquina que inventó el físico Galileo Galilei hace más de 400 años. ¿De qué estamos hablando? Del telescopio. Lo que sucede es que cuando observamos un objeto, lo que vemos es la luz que viaja desde el objeto hacia nuestros ojos. Y este viaje toma cierto tiempo. En caso de un objeto que tenemos en casa, el tiempo que toma la luz en llegar es tan poco que no lo percibimos, pero cuando se trata de objetos que se encuentran a gran distancia, las cosas se vuelven un poco más interesantes. Por ejemplo, nuestro Sol se encuentra a 8 minutos luz de la Tierra, es decir, que la luz demora 8 minutos en viajar hasta nosotros. Y al observarlo, lo que vemos es el Sol que existió hace 8 minutos. Ok, ¿les parece todavía muy poco tiempo? Bueno, hay que imaginar entonces observar una galaxia que está a varios millones de años luz. Los telescopios Hubble y Spitzer, los más potentes creados hasta ahora, permitieron a los científicos observar la galaxia que se encuentra a 13.280 millones de años luz, es decir, que observaron eventos que sucedieron hace muchos años. Es más, se estima que el Big Bang sucedió hace 13.700 años luz, es decir, que estamos observando una galaxia que se encuentra a solo 420 millones de años luz. Son muchos números, son muchas cosas, y aunque no disponemos de esta tecnología ni el conocimiento para viajar al pasado, hay que pensar un momento e imaginar qué sucedería si en efecto lo hiciéramos. ¿Qué pasaría, Armando, si viajáramos al pasado y tratáramos de cambiar algunos de los eventos que ya han sucedido? Ponen unos ejemplos, ¿no? Si viajáramos al momento antes de que el Titanic chocara con el iceberg y se hundiera tal y como lo vimos y pasó en la película, ¿no? Varias respuestas hay. En todo esto, una de ellas dicen que nada sucedería, otras dicen que sería imposible impedir el hundimiento del Titanic, y la historia nos cuenta que se hundió. Entonces, ¿qué dudas tenemos? Muchísimas, o sea, muchísimas. Hay cosas que no se pueden, yo digo que no se pueden cuantificar, no se puede ver, aunque Einstein haya dado los números, diría, todo es relativo, ¿no? Por supuesto, como bien lo decía Einstein, ¿no? El tiempo y el espacio son sumamente relativos, y ese ejemplo que mencionas de la velocidad de la luz con respecto a la distancia del Sol a la Tierra también es sumamente importante. Ahora, hay una cantidad de novelas también que a mí me llaman mucho la atención porque están muy bien hechas y tienen un sustento científico tan fuerte que a veces te ponen a dudar si realmente existiría esa posibilidad. Hay también, yo creo que se hizo muy conspiranoico el podcast ahora en la mañana, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te iba a comentar que también hay muchos famosos Wikileaks o fugas de información donde se dice que el gobierno de los Estados Unidos está experimentando con viajes en el tiempo y que ya se desarrolló una tecnología capaz de viajar a través del tiempo. Es algo que no sabemos, que puede sonar a ficción, así como las famosas telenovelas de JJ Benítez, Los Caballos de Troya, que no pudiéramos nosotros decir, bueno, está interesantísimo el tema, pero también Benítez, dentro de su diálogo, dice, bueno, no lo creas, pero esto realmente sí sucedió tal cual te lo estoy narrando, donde él se trasladó a la época de Jesús. Hasta ahí la dejamos porque está muy interesante el tema. Son varios caballos de Troya, léanlos. En un momento, durante mi juventud, por supuesto, me dio la obsesión de involucrarme en todo este tipo de temas y leer de estos libros. Y ahora con un criterio un poquito más definido, por decirlo así, porque uno nunca acaba de formar su criterio. Claro. Te das cuenta a través del tiempo y de lo que sale en las noticias, de las evidencias científicas, que por qué no todo puede ser posible ya en este mundo. ¿Por qué estamos tan cerrados a las posibilidades? Fíjate que sí, volvemos a lo mismo con los temas controversiales.
pero te da risa cosas que viajar al pasado, viajar al futuro, porque dicen que al futuro sí se puede, que te vas y ya no hay regreso, ¿verdad? Y al pasado, ¿cómo nos ayudaría a regresar al pasado para ver cuáles son tus errores y enmendarlos a lo mejor ahorita? O sea, yo creo que las cosas pasan como tienen que pasar hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pasan como deben de ser, porque deben de ser, en el momento que deben de ser. Y irte hacia el pasado, pues imagínate que nos digan, ay, ¿sabes qué? Vengo de la graduación del 2015 y me fue estupendo, cuando a veces en el presente no ha sido, no, más que nada. Claro. Son cosas que no se pueden medir, y por eso hay que vivir el presente, hay que tener estos momentos siempre de estar disfrutando el presente sin estar pensando qué va a pasar en el futuro, cómo puedo ir al futuro, cómo puedo adelantarme, o porque generalmente cuando estás pasando cosas muy padres no te quieres mover del presente, pero tampoco te quieres ir al futuro, cosas que ese es otro tema, lo que te causa ansiedad, estar pensando qué vas a hacer en el futuro o qué te va a suceder, ¿no? Definitivamente, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ahí te das cuenta de que muchas veces el tiempo es un estado mental. ¿Por qué, no? Porque muchos de ustedes que nos están viendo no nos dejarán mentir. Cuando estás pasando por un momento muy complicado, etcétera, que tienes mucho trabajo o que estás haciendo alguna labor ardua de la cual ya quieres deshacerte, los minutos te parecen eternos. Parece que el segundero no camina. Sin embargo, cuando estás en una reunión con tus amigos, con tu pareja y estás teniendo un momento muy agradable, el tiempo se va rapidísimo. Como decimos comúnmente en el argot de la vida, ni sentí el tiempo, se me fue muy rápido. Entonces, seguramente debe de haber ahí alguna percepción respecto al tiempo, ¿no? Sí, yo creo que... y hay otro tema también que lo hemos platicado en algunas ocasiones, cuando decimos de cada día se me pasa más rápido el tiempo. No sé, ¿te acuerdas? Sí, lo hemos platicado. ¿Cómo no? Que nos dicen, oye, ¿por qué antes a mí me alcanzaba el tiempo para ir y venir? Digo, estamos hablando de cosas de que la vida se va más rápido, porque obviamente ahorita ya en los lugares de diferentes ciudades el tráfico y todo eso hace que tardes más, pero no, la forma de vivir, es decir, ya estamos en septiembre. ¿Cuántas veces decimos, ya estamos en septiembre? Ay, no, octubre, noviembre, diciembre, se me fue el año. Pero si acabábamos de pasar año nuevo. Ese es otro tema, ¿te acuerdas? Yo les voy a recomendar a los que nos están viendo y escuchando en las distintas plataformas, busquen un artículo que se llama La Resonancia Schumann, la famosa resonancia Schumann. Es la percepción que tenemos los mamíferos, sobre todo que estamos influenciados por el centro de gravedad de la Tierra. Eso nos hace tener la percepción de que el tiempo ha pasado demasiado rápido también, ¿no? Y decían que conforme va incrementando la vibración de los campos magnéticos de la Tierra, más rápido va pasando el tiempo. Puede sonar confuso, enredado, un poco complejo, pero busquen Resonancia Schumann, se los recomiendo. Y de ahí cualquier cosa que nos quieran escribir en los comentarios, con mucho gusto lo podemos comentar, ¿verdad? Claro que sí. Hay temas a mí que sí me causan un poquito de ansiedad, ¿verdad? Pero como esos, hay unos que no son entendibles, que no sabes cómo se te pasa el tiempo, la vida, y dices, oye, pero si hace 2 días estábamos festejando, ahorita estamos en el 16 de septiembre y en noviembre vamos a estar diciendo lo mismo, ¿no? Hace cuánto se nos pasó el tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Y mira, nos acaba de escribir, vamos a saludar con mucho gusto a Mari Carmen Gómez. Sí existe el Stargate y el cubo de Orión, pero no lo van a decir. Vamos a preparar algo la próxima semana para platicar de estos temas. Digo, no es la intención es comentar noticias, pero bueno, con mucho gusto podemos platicar de estos temas que siempre están teniendo un dejo de duda, si sí o si no. Y nos podemos encontrar con miles de opiniones, pero bueno, hay tanto que platicar en estos temas, ¿no? Muchísimo. Oye, Vero, y te voy a comentar algo. Fíjate que vamos a pasar a otra cosa rápidamente. Ustedes saben que actualmente han cambiado mucho las cosas con respecto a la discriminación de las personas. Sigue siendo terriblemente juzgado y puede ser terriblemente sancionado también algún tipo de discriminación hacia cualquier persona.
Pero vamos a platicarles de una mujer que tiene un caso muy especial. Esta es una mujer que desafortunadamente no ha encontrado trabajo, Verón, porque en su cuerpo tiene más de 800 tatuajes. Qué dolor. Te puedes imaginar, aquí la estamos viendo en las fotos. Y se hizo viral la historia de esta mujer que asegura no conseguir trabajo debido a que no la aceptan por tener más de 800 tatuajes. Cabe mencionar que hace un tiempo los tatuajes estaban mal vistos en la sociedad. Sin embargo, esto ha ido cambiando conforme pasan los años. De hecho, se podría considerar que es ilegal que una empresa no contrate a una persona por poseer tatuajes. Justo por lo anterior, vamos a platicarte de Melissa Sluan. Tiene 46 años, se autorreconoce como adicta a los tatuajes. Resulta que Melissa ha atravesado por varios problemas, y es que por más que lo intenta, no logra conseguir, ahora sí que trabajo. Dice, me dejo llevar por la corriente. Lo que me gusta me lo pongo en la cara, me dejo llevar por la inspiración, si me queda espacio me lo pongo. ¿Por qué? Porque es gratis, esto lo hago yo misma y lo hace mi novio, que fue entrenado para hacerlo y lleva años haciéndolo. Sin embargo, para mí es muy triste no poder conseguir trabajo a consecuencia de esto. ¿Qué opinas, Vero? Ay, me dejaste la bolita, me echaste la bolita con esto. Ay, a mí me causa dolor. Me causa dolor estar viendo esto. ¿Te imaginas? Fíjate que estar pensando en otra cosa, más que nada fue el dolor de que te hagas este tipo de tatuajes. Es muy personal, muy personal. Yo siempre he dicho que tienes que pensar muy bien si te quieres hacer un tatuaje, porque ahí se te va a quedar. Aunque haya tecnología para borrarlos ahora con láser, creo que tienes que pensar muy bien lo que te vas a poner. Pero sí llama la atención. Yo creo que te has dado cuenta que la gente, si has llegado a algún lugar, porque a mí se me ha tocado ver gente tatuada, ahora sí, como dicen, de pies a cabeza, sí te causa impresión. Es que no estamos acostumbrados porque todavía hay muchos preconceptos respecto a los tatuajes. Claro. Como bien decían aquí, antes estaban mal vistos. Se utilizaban para marcar desafortunadamente a las personas esclavizadas, que por cierto ya no se debe de utilizar el término esclavo, sino personas esclavizadas, para no quitarles el título de personas primeramente, ¿no? Claro. A las personas esclavizadas se les marcaba con un tatuaje. Posteriormente era considerado algo de mal gusto, las pandillas, etcétera. A la fecha, al sol de hoy, hay lugares en Japón donde está prohibida la entrada a algún restaurante, alguna oficina, alguna tienda departamental si la persona está tatuada, porque ahí lo correlacionan con la yakuza, con la mafia japonesa. Pero conforme ha transcurrido el tiempo, la sociedad se ha hecho más tolerante a una aceptación de alguien que por voluntad propia quiere hacer algo con su cuerpo, es decir, ponerse un tatuaje, etcétera. Sí, definitivamente llama la atención. Sin embargo, ¿hasta qué grado podrá legislarse en algún momento este tipo de discriminación si una persona está tatuada para ejercer algún tipo de trabajo, ¿no? Obviamente, si es un trabajo, no sé, que implique algunas ciertas cosas, pues se puede poner en riesgo por utilizar tatuajes, ¿no? O sea, ya sabes que el donar sangre, etcétera, es un poquito complicado en este sentido, pero también es un tema de mucha reflexión. Sí, a mí lo que pasa es que esa persona, a mí en una ocasión que platiqué con esta persona que estaba completamente tatuada, pues sí, me distraje un poquito. No lo estaba escuchando, por estar viendo los tatuajes que tenía en la cara. O sea, empecé a ver, era una creación fenomenal, porque sí tenía unos dibujos muy bonitos, pero bueno, a mí me hubiera gustado apreciarlos en un cuadro, en un lienzo, no sé, algo diferente, pero empecé a ver y decía yo, ¿qué estará pensando esta persona a la hora de quererse hacer un tatuaje en la cara, en la cabeza, que siento que son partes sumamente sensibles, ¿sí? Y que a lo mejor como yo, muy interesante su plática, pero a lo mejor como yo ya estaba viendo qué tenía, qué no tenía, por dónde iba y todo, pero no tenía un solo pedazo, un solo vacío, sin tatuaje, o sea, no tenía nada, un espacio en blanco.
O sea, Y qué dolor. sí, conocemos muchas personas que utilizan tatuajes Sí, no y me tienen molesta, me unos encanta. tatuajes hermosos, ¿no? Sí. Pero es muy curioso, en su mayoría hay unos moderados y otros no tan moderados. ¿A qué me refiero? ¿Te harías otro tatuaje? Yo creo que sí. Ya estás pensando en el siguiente, ¿no? Y a los que no son tan moderados, que ya llevan varios tatuajes, estoy esperando encontrar un diseño bonito para hacerme el próximo. Se puede convertir en una adicción, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sí hay gente, perdón que te interrumpa, sí hay gente que es adictiva a los tatuajes. Y cada vez los vas viendo que los traen en parte de un brazo, más arriba, más arriba, más arriba, y luego empiezan más abajo, y les encanta. Me dice, es que me encanta. Y la sensación de que te estén pintando, dicen, o que te estén, bueno, haciendo el tatuaje, yo no sé si se vuelven también adictos al dolor. Puede ser, puede ser. Seguramente hay algo correlacionado con eso. Pero hoy por hoy, sí, por ejemplo, es triste la historia de esta mujer. Bueno, son 800 tatuajes, ¿no? Qué dolor. Y que no pueda conseguir empleo, sí es algo triste, porque digo, independientemente de la forma que tenga su rostro, pues es una mujer que tiene algún talento, alguna profesión y que no puede ganarse la vida únicamente por la elección de colocarse unos tatuajes en el cuerpo. Ahora sí que es decisión de cada quien. Creo que todavía estamos en una sociedad en donde sí toma en cuenta los tatuajes para ciertos rubros laborales, ¿verdad? Definitivamente. Y bueno, pues vamos a pasar a una noticia que el mundo es fantástico. Ahora sí que, como dicen, Internet, por favor, no te acabes. A ver, bueno, ahorita que lo leamos, tú me dices qué harías si te sacaras la lotería, ¿verdad? Ahí, precisamente de eso vamos a platicar. Un ganador de lotería se presenta disfrazado para ocultar su premio ante la familia. A ver, según reveló en una entrevista, el hombre originario del sur de China no quería que sus seres queridos dejaran de trabajar y se volvieran perezosos, por lo que decidió ocultar su identidad para no ser descubierto. En el sur de China, un hombre llamado Li ha ganado una asombrosa suma de más de 200 millones de yuanes, aproximadamente estamos hablando 30 millones de dólares en la popular lotería de Guangxi Welfare. Lo que hace que esta historia sea aún más sorprendente es la manera en cómo logró esta hazaña. Li compró un total de 40 boletos de lotería por un valor de 80 yuanes cada uno, aproximadamente 11 dólares. Sorprendentemente, todos los boletos de Li tenían el mismo número ganador, lo que resultó un premio de 5.48 millones de yuanes por boleto. Esta increíble suerte le otorgó un premio multimillonario, pero la reacción de Li fue única. A pesar de su enorme fortuna, Li estaba profundamente preocupado por el futuro de su familia si descubrían la nueva riqueza. Según reveló en una entrevista con el medio South China Morning Post, no quería que sus seres queridos dejaran de trabajar y se volvieran perezosos. Por esto tomó una decisión fantástica e inusual. Li ocultó la verdad a su familia. En octubre de 2022, Li decidió ocultar su identidad y se presentó al centro de distribución de la Lotería de Bienestar de Guangxi en Nanning. Sin embargo, lo hizo, ¿cómo creen?, vistiendo una botarga para garantizar que su rostro permaneciera en el anonimato. Ni siquiera ni su esposa ni su hijo estuvieron al tanto de que ganó la lotería. No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo, me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien, mucho menos pensar en el futuro. Finalmente, Li pudo recoger su premio millonario usando su inusual disfraz y se llevó casi 171 millones de yuanes después de donar 5 millones a organizaciones benéficas y pagar 43 millones en impuestos. Para Li, comprar la lotería era más un pasatiempo que una inversión y consideraba que le daba un rayo de esperanza a su vida. Perdón que me río, o sea, imagínate ganar eso y dices tú, Comper, ahí vengo, me voy a disfrazar y voy por mi premio. No está mal la idea, yo más que nada lo haría por seguridad. Tú sabes ahorita que la situación está muy difícil y ir con una botarga, bueno, me parece fantástico. La verdad. Bueno, hay muchas personas que se han sacado la lotería y hay una estadística que cuando no estás acostumbrado a manejar ciertas cantidades de dinero, puedes quedar en la pobreza automáticamente porque te lo gastas de una forma desmedida. La segunda, que muchas personas se quedan solas
porque sus familiares, sus amigos, sus vecinos, etcétera, ven la obligación de ellos de tenerles que dar dinero o de, oye, préstame, tienes dinero, ¿por qué no me vas a prestar, no? Sí. Pero está muy original el tema de la botarga, sinceramente. Es que imagínate, ¿dónde fuiste a trabajar? Ok, y el otro hombre, pero feliz recogiendo los millones de yuanes, bueno, sería la más feliz. Y digo, también qué padre, ¿no? Pensar de esa forma, de decir, ¿sabes qué? No quiero que mi hijo se vuelva flojo, sea perezoso, que no estudie ni trabaje porque ya tiene un futuro ya hecho y derecho. Entonces, digo, esa manera de pensar se me hace muy buena. El darlo, obras de beneficencia se me hace muy, muy padre también. Yo creo que todos pensamos en hacerlo. Del dicho al hecho, no sé, ¿verdad? Yo espero que la gente que se gane los millones, híjole, qué padre. Fíjate que, hablando de eso también, lo que es la lotería en Estados Unidos, me llama la atención cómo una persona se ha ganado millones, pero millones de dólares. Y yo digo, bueno, no habrá manera de que se pueda compartir, porque se te va a quedar ahí el dinero. O sea, son de veras, la última vez que fueron, no sé si 500 millones o más de dólares, dices tú, una persona se lo sacó. Sí, no te alcanza la vida para acabarte esa cantidad de dinero, No. es tremendamente gigantesca. Lo que sí es que también hay varios tipos de personas, depende mucho de cómo manejes tus emociones respecto al dinero, porque también se convierte en una adicción. Estas personas que sacaron muchísimo dinero, que no estaban acostumbradas a tener dinero y de repente tuvieron mucho, lo perdieron todo, se lo gastaron todo. Viajes, objetos de lujo, comidas caras, artículos sin necesidad, empezaron a acumular cosas, a comprar propiedades, etcétera. Pero al final de cuentas, sus finanzas no fueron bien manejadas y se quedaron en la calle. Entonces, ahí yo creo que alguien en alguna ocasión comentó, y se me hace muy buena idea, deberían de darnos desde la primaria o desde la secundaria unos cursos de finanzas personales para entender un poco cómo es la economía y que no nos pase el fenómeno del New Rich, ¿no? El que no tenía y de repente tuvo todo y después lo perdió todo porque le ganó la ambición. Ay, Armando, estás viendo ahorita, mejor no comento, pero ojalá nos dieran clases de matemáticas por lo menos sencillas, y que sigan incluidas en nuestro sistema básico de educación. Y y sí, o sea, es algo bien interesante que nos pudieran hacer entender. ¿Sabes qué? También el tema del ahorro. Sí. A mucha gente no les enseñan cómo ahorrar o no nos enseñan cómo ahorrar. Dices, tú te llega dinerito y vas y compras y esto. No, hay que aprender a invertir, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Uno lo piensa a veces ya de edad adulto. Pero imagínate, desde chico empiezas a hacer, hay gente que sí lo hace, tu ahorro, tus domingos, como Sí. te decía, ¿no? Algo, ¿verdad? Pero bueno. Sí, una cultura financiera que desafortunadamente no tenemos, ¿no? Y y estamos muy sujetos a voy a vivir el aquí y el ahora, no me importa y me lo voy a gastar, etcétera. Digo, le pasó a muchos atletas famosos, Jim algunos Carrey, ¿no? Jim También. Carrey, boxeadores. Bueno, en Jim Carrey fue un caso muy particular porque él visualizó que iba a tener mucho dinero. De hecho, se escribió un cheque cuando estaba en bancarrota y lo guardaba en su cartera. Y ese fue su primer sueldo, curiosamente, ¿no? Es un caso raro, pero sucedió. Y después, él se dio cuenta que el dinero no te resuelve los problemas. Todos pensamos que sí, y sí, puede ayudar muchísimo. Pero al final de cuentas, Jim Carrey dice, bueno, yo llevaba una vida vacía, con tantos problemas emocionales, personales. El dinero no me solucionó los problemas. En conclusión, les quiero decir que no importa cuánto dinero tengas, ese no te va a resolver los problemas esenciales de tu vida. Así es que pues hay que separarlo una cosa de la otra. Bueno, a lo mejor otra materia que yo pudiera agregar en la escuela es la de inteligencia emocional, ¿verdad? Crecemos con tantas carencias emocionales o que no sabemos manejar lo que es nuestras emociones ni canalizarlas y eso también sería algo padre que pudiéramos agregar a la escuela. Ya cambiamos el sistema nosotros, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que son muy interesantes, que la intención, por supuesto, es platicar acerca de las inquietudes que tenemos en este programa y transmitírselas a ustedes también que nos están viendo y que nos compartan sus puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, es una muy buena idea, hablando de esto que pues puede parecer un chiste, pero tiene un trasfondo lo de este señor chino.
no quiero echar a perder a mis hijos. Quiero que mis hijos entiendan lo que es la responsabilidad, el ganarse las cosas. Ya porque el padre es millonario, no los voy a echar a perder. Claro. No, y la esposa tampoco. Creo Sobre que todo por la ahí esposa, va más, ¿no? ¿no? La esposa, el hijo como quiera se lo lleva a estudiar a otra parte, Sí, pero la esposa sí. ya no se va a separar de El clásico, me gané este dinero, pero no se lo digas a mi señora, por favor, ¿no? Si no, ya se acabó ahí, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ya vamos a cerrar este podcast el día de hoy con una noticia, pues que llamó muchísimo la atención. Y vamos a buscar aquí, bueno, ya lo tenemos. Millones de litros de vino tinto se derramaron en las calles de Portugal y esto también llamó poderosamente la atención. Y cómo no, imagínense nada más, se hicieron virales estos videos, se observa cómo en las calles de São Lourenço, do Bairro, se inundaron con vino tinto, lo que causó sorpresa entre los habitantes. Ustedes saben que esta bebida se consume mucho en el mundo y hay personas que disfrutan de asistir a las catas, degustaciones, etcétera, etcétera. Pero millones de litros de vino tinto se derramaron allá en Portugal. Según los reportes, 2 grandes tanques de vino tinto chocaron en una destilería y se derramaron por las calles de este pueblo. Y estamos hablando que son tanques que transportaban alrededor de 600,000 galones de vino tinto que comenzaron a infiltrarse en el sótano de una casa y posteriormente comenzó a derramarse por las calles. La preocupación por contaminación del río tras el hecho causó pues mucha inquietud entre los pobladores y lo que sucedió es que los bomberos de la ciudad de Anadia controlaron la inundación y lograron desviar el derrame de vino lejos del río. Muchos usuarios decían, qué tristeza, ve nada más cuánto desperdicio, qué dolor, no puede ser posible que esto esté sucediendo, ¿cómo rescatamos esta pérdida tan grande? Pero sí, es impresionante la imagen, ahora sí que es un río, es un caudal de vino tinto. Qué delicia. El olor y el vino tinto es una delicia, pero qué tristeza. Imagínate el tiempo, el trabajo que les llevó a hacer todo esto para que se haya derramado. Qué dolor tan grande, ¿eh? Sí, como no, qué pérdida, porque años. Elaborar vino, todo lo que se lleva, ¿no? O sea, desde la uva, la cosecha, etcétera, estar al pendiente, todo, o sea, todo ese proceso que es tan científico, tan artesanal, tan artístico, tan lleno de mística, ahora sí que tirado a la calle, literal. A la calle, o sea, ríos y ríos y ríos de vino tinto. De veras, qué tristeza, ¿eh? Imagínate, no. Estoy viendo ahorita la imagen y debe de haber, ya si te vas por el otro lado, que me van a decir, ay, por favor, lo que piensa, pero debe haber olido delicioso, o sea, eso debe sí, el estado, aroma, ¿no? A mí me sí, encanta el vino tinto, claro, se notará, ¿verdad? Sí. Pero esa parte, híjole, animalitos borrachos yo creo que sí van a encontrar bastante ahí tiraditos, con una resaca al día siguiente, pero bueno, qué triste, ya volviendo al tema, qué triste, pero bueno. Muy bien, pues ya nos vamos a ir, ahora sí que a festejar el 16 de septiembre, y bueno, ¿qué recomendación para comer, Vero? A ver, ¿cuál es tu platillo mexicano preferido? A ver, platícanos antes de irnos. No, para mí el pozole rojo, bueno, hay una amiga que hace pozole verde que a mí se me hace maravilloso, todo, es que toda la comida mexicana es deliciosa, pero yo creo que el pozole rojo es de mis preferidos. Las tostadas, los sopecitos, ay, qué rico. Festejen, cuídense mucho, por favor, si van a tomar, ya saben, no manejen. Y ahorita de veras que a veces no somos conscientes con este tipo de asuntos. Y hay retenes también, esa sí es otra. No, hombre, los retenes. En algunas ciudades, aquí en nuestra ciudad sí hay, pero en otras también, así es que nada con exceso, todo con medida. Y mira, ya empecé hasta a salivar ahora que me dijiste que el pozolito, que las tostadas. Ay, a ver si me llevan a desayunar ahorita, pero... Oye, unas enchiladas. Ay, sí. Unos chilaquiles así con un huevito, o sea, bueno, no, bueno, pero también el tequilita en la tarde, un tequilita, pero sabroso. ¿Qué bebida te gusta a ti? Yo soy más del vino, de vino tinto, definitivamente, ¿no? Pero si me das otra opción, probablemente muy de vez en cuando tomo un tequila. Y a veces una cerveza, ¿eh? De vez en cuando. No, sí, pero un tequilita,
los frijolitos, las salsitas. No, creo que tenemos mucha hambre. Hoy unos sopecitos así con choricito y frijolitos Un y una salsita, un guarachito. Cómo hay cosas increíbles en nuestra culinaria mexicana, de verdad. Así es, y tenemos chefs maravillosos también, entonces hay que festejar con mucha responsabilidad y pues aquí estamos, que pasen muy bonito día, Sí, y hagamos clic. Claro que sí, empezamos medio atravesados hoy el podcast ahí como que medio Las dormidos. fallas, pero aquí andamos y seguiremos. Si usted nos sigue viendo, suscríbase, hagamos clic. Muchas gracias, que tengan un maravilloso fin de semana.